Quería primero, además de darle las gracias al señor rector, que querría decirle también cómo hemos seguido aquí en esta sala su evolución a partir de las noticias que nos llegaron de su estado de salud. Y nos alegramos mucho de tenerlo aquí repuesto, no solamente repuesto, sino incluso mejorado, ¿no? Porque la espalda en las operaciones es así de agradecida, generalmente. Sí. Aunque cueste, pero termina poniéndose bien. O sea que nos alegramos mucho de las buenas noticias en ese sentido. Hoy terminamos con la presentación de don Manuel López, el ciclo con que se correspondía con el intermedio, el ciclo intermedio dedicado a los científicos y creyentes. Mañana terminaremos con lo que tendría que haber sido la lección inaugural del curso, pero también por razones de salud el profesor Auleta no pudo venir, tuvo que ingresarse, y mañana lo tendremos con nosotros a esta misma hora para hablar de evolución, relación con lo humano y autotrascendencia. Ese movimiento nuevo del Human Enlightenment que está dando mucho que hablar y que está aportando mucho al pensamiento científico y humanístico. Y hoy, pues efectivamente terminamos con este otro, el ciclo dedicado a esa relación entre la ciencia y la fe, pero desde un planteamiento personal. Y es muy de agradecer que todos los que han intervenido han querido pues exponerse a poner aquí sobre la mesa y ante todos esa parte de intimidad que a veces cuesta sacar, pero que sin embargo no han tenido inconveniente en hacerla pública. Y por eso, con el agradecimiento a ellos, también a usted, señor rector, y con el agradecimiento porque la agenda de un rector de Zaragoza y un rector de rectores de España pues tiene que ser muy complicada. Y es uno de los miedos que siempre tenemos cuando le pedimos a don Manuel que venga a hablarnos, que su agenda es una caja de Pandora con muchas sorpresas y no siempre agradables en ese sentido, porque a veces la sorpresa es de no poder. Pues por eso mismo, mucho más el agradecimiento, y vamos a estar muy pendientes, como ya tiene la luz encendida del micro, nosotros vamos a estar con nuestra luz también encendida para oírle de contarnos qué piensa sobre esto. Pues, en primer lugar, muchas gracias. A mí me gusta aceptar las invitaciones que me hace Pepe porque me hacen pensar y creo que eso es siempre de agradecer, ¿no? Y de hecho esta presentación, aun sabiendo que no iba a poder darla porque ya me encontraba mal y era seguro que no iba a poder darla, pero me empeñé un poco en trabajarla porque tenía interés ante mí mismo, ¿no? Con lo cual ya indico que va a ser una presentación pues muy personalizada, ¿no? Y que por consiguiente todo lo que es personalizado tiene el valor de la vivencia y tiene el posible inconveniente pues del error o a lo mejor de inconveniencia para alguno, que no es en absoluto mi intención y que procuraré que no sea así. Luego también quiero hacer una pequeña cuestión instrumental. No me ha dado tiempo a firmar la autorización para que me puedan grabar, para que se pueda difundir lo que digo y todo lo demás. Entonces ya la firmaré, pero aprovecho para decirla ante tantos testigos que no tengo el menor inconveniente de que se grabe o se haga la difusión que se estime de este acto. Y bueno, pues desde el principio y desde que pongo el título, pues enseguida se ve, ¿no? Y es que soy científico, soy creyente. Luego diré que insistiré un poco en el tema de que desde el punto de vista de mi vivencia personal, de mi camino personal, pues soy creyente y soy científico, habría que ponerlo al revés, y que voy a explicar un poco esa visión personal. Y cuando pensaba un poco cómo sistematizarlo, pues lo hice un poco
Pepe Alegre, José Alegre, don José Alegre, nos pasó un guión a todos, ¿no? Yo utilicé ese guión para ir respondiendo a preguntas. Luego lo he ordenado como me ha parecido más conveniente y con los énfasis que quería hacer más, pero inspirado en este guión, pues voy a hablar primero de una pintura de Dalí, que se basa en la escalera de Jacob y que la buscaba, luego ahora comentaré por qué, y que, bueno, pues luego lo utilizaré un poco como símbolo de lo que quiero que sea mi charla aquí, ¿no? Luego, pues voy a hablar un poco de cuál es mi camino como científico, cómo ha hecho eso contribución a mi fe. Esa contribución a mi fe es lo que significa la aportación del conocimiento científico a mi fe. Y voy a intentar entrar en un tema que me gusta mucho, que me ha enriquecido pues mi planteamiento científico en una cuestión que es un poco teológica, pero que es muy fácil de entender humanamente, que es la kenosis, o lo que se llama como vaciamiento de Dios o vaciamiento de la persona, que está muy en el fondo de la fe cristiana y que a mí me inspira mucho, para acabar otra vez con la escalera de Jacob. Muy bien. La escalera de Jacob. En un congreso que estuve de bioquímica hace muchos años, estaba yo empezando, pues era un congreso internacional y entonces le habían pedido que el lema del congreso estuviera, la figura, ¿no? el icono un poco del congreso estuviera pintado por Dalí. Y entonces era este tema que está puesto aquí. Si lo buscáis como el tema no lo encontraréis, pero si lo buscáis en la Sociedad Española de Bioquímica lo podréis encontrar el tema, que es la escalera de Jacob y el ácido ribonucleico. Entonces, vamos a ver qué es un poco la escalera de Jacob. Yo no sé exactamente qué intención tenía. He dicho Dalí y es Miró, perdón, es Miró, me he equivocado. Me equivocaré muchas veces porque ya sabéis que veo muy mal, entonces yo no veo la letra de aquí, con lo cual me equivocaré muchas veces, perdonadme, de Miró. Y entonces yo no sé lo que quería representar, pero claramente intenta, utilizando pues una imagen, digamos, mitológica de la Biblia, una imagen bíblica, pues intenta poner énfasis en lo que significa la ciencia en esa imagen de creencia. No sé exactamente si su intención cuál era, pero me parecía interesante y un poco como representación gráfica de lo que voy a ir exponiendo. Y luego le daré un poco más de contenido desde mi visión personal. Simplemente decir que la escalera de Jacob es una imagen que, como veis ahí, está descrita en Génesis 20 y que Jacob se queda dormido y sueña que hay una escalera que une la tierra con el cielo. Entonces hay unos ángeles que van subiendo por la escalera, ¿no? Claramente el símbolo es muy claro, ¿no? La comunicación entre la tierra y el cielo, ¿no? Luego Yahvé le hace, a la luz de ese sueño, Dios pues le hace una manifestación que comentaremos un poco al final, pero que básicamente es: yo soy tu Dios, la tierra es tuya, cuídala, ¿no? Y a eso nos dedicaremos un poco al final. Buscando también un poco la imagen de la escalera de Jacob, me encontré una cosa muy bonita. Yo hice mi postdoc en la Universidad de Bristol y cerca de Bristol está Bath. Cerca de Bristol está Bath. Es la Basílica de Bath. Por supuesto, cuando yo estuve allí no le presté ninguna atención a la escalera de Jacob, pero resulta que aquí en un lateral de la basílica, en una de las torres, está sucesivamente ampliado, pues se ve muy bien la imagen de la escalera de Jacob con
los ángeles subiendo por la escalera de Jacob, ¿no? Bueno, pues después de hablar un poco de esta presentación para luego explicar de qué va, pues vamos a ir entrando poco a poco en esta cuestión de cuál es un poco mi camino científico y cómo esto contribuye a mi fe. Desde el punto de vista de qué hago como científico, respondiendo a una serie de preguntas de don José Alegre, de Pepe para los amigos, pues decir que, bueno, yo soy catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y voy a hablar de esto, no voy a hablar de lo de rector, ¿no? Soy catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y hace años, no cuando empecé a trabajar, pero ya desde hace unos años trabajo en ADN mitocondrial humano y ¿qué me interesa? ¿Cuáles son las cosas que aporta mi trabajo como científico? Estoy hablando del día a día, de la vida en mi entorno. Quiero decir que me produce una tremenda satisfacción humana. Tengo que decir que mi vida como científico, pues consiste primero en estudiar, aprender más, aprender consista además en generar conocimiento, que ese conocimiento sea relevante, que sea útil a la medicina humana, porque trabajo en temas que están relacionados con la medicina, también a la antropología. Supongo que muchos habrán recordado que yo he hablado de la EVA mitocondrial, de la EVA negra, ¿no? Porque está relacionado con este tema. Me gusta esto, me gusta que este entorno de trabajo haga crecer a las personas y que además de hacernos crecer, pues hagamos crecer a los demás a través de la formación, no solo en el aula, sino también con la formación en la propia dirección de tesis, en el propio laboratorio, donde hay gente muy joven que se está formando, ¿no? Quisiera un poco señalar que desde el punto de vista de lo que no sé si esto lo tengo bien ordenado. Desde el punto de vista de lo que es la contribución un poco a mi fe, hay algo que me gustaría señalar, y es que en mi caso no tengo ninguna duda de decir que lo que primero es mi situación de creyente, que también tiene un momento ahí de cierta dificultad cuando estoy estudiando en la universidad, pero que finalmente a lo largo de mis estudios pues me voy aclarando y tengo una apuesta decidida al final de mis estudios por mi creencia como cristiano. Cuando ya estoy haciendo mi tesis y estoy iniciando mi tesis, pues tengo que decir que ya estoy yo convencido de mi fe. De manera que lo que aporta mi ciencia a mi vida personal la aporta desde una vivencia previa de fe. Primero es mi fe. Y otra cuestión que me gustaría señalar, que luego también señalaré, es que mi fe no es obra mía, sino que es obra mía, sí, pero que también es obra de muchos, se la debo a muchos. Puedo señalar a muchos, pero por representar a uno que lo tengo ahora muy, muy presente, pues me gustaría hablar de un compañero mío de la época de Madrid, que es de la misma edad que conozco cuando él está de seminarista, que es jesuita, que se llama Jaime Moreno, y que, bueno, pues su camino lo ha llevado ahora a una situación muy difícil, que quiero comentar aquí por un poco
señalar que muchas veces nos olvidamos de lo que pasa en muchos humanos que están en sitios que casi desconocemos, ¿no? Él está en la República Centroafricana, y la República Centroafricana está pasando un momento dificilísimo. Ha vivido pues una guerra civil, donde luego, en primer lugar, pues los musulmanes actuaron con muchísima violencia contra la población cristiana. Llegaron las tropas francesas, no sé, a alguno le puede sonar que hay tropas españolas que se van a integrar ahora con el contingente francés. Y cuando se pacificó fueron los cristianos los que empezaron la violencia contra los musulmanes, ¿no? Y en este entorno pues lo tenemos. También me gustaría comentar que no es forzoso que el camino sea este, ¿no? Y me gustaría indicar que hay un caso muy singular que además le interesa muchísimo a José Alegre, que es el caso de Francis Collins, del que también he tenido oportunidad de hablar de él, ¿no? Francis Collins es uno de los padres del genoma humano, y Francis Collins pasa en un camino contrario, ¿no? Y es que desde una inquietud puramente científica, pues él llega a la fe, ¿no? Y entonces, pues ahora es posiblemente pues el científico más activo en una actitud que es de hacer compatible la fe con la ciencia, ¿no? Este es Francis Collins, que tiene un libro en inglés y en español que se ha vendido muchísimo, ¿no? Bueno, este es un poco cuando yo era un jovenzuelo en esta época. Estoy ahí abajo a la derecha, casi soy reconocible, ¿eh? Y estamos un poco en este momento, ¿no? Y después de este momento, pues vamos a pasar al siguiente capítulo, que sería, bueno, muy bien, pero ya como científico, pues se nota que me interesaba el entorno, todo esto está muy bien, pero que ha ido suponiendo lo que es el trabajo científico a mi fe. Y entonces aquí se lo debo también a muchas personas, ¿eh? Se lo debo a muchas personas. Yo no he tenido nunca, luego insistiré, un problema de compatibilidad o de conflicto entre el pensamiento científico y mi fe. Nunca lo he tenido. Y como nunca lo he tenido, pues nunca me lo había planteado. Me parecía absolutamente natural el pensamiento científico y mi fe, absolutamente compatibles. Pero hay un momento, que es en el año 2000, que un profesor de la Facultad de Veterinaria, un catedrático muy conocido que ha fallecido hace pocos meses, que es Narciso Murillo, me propone que hay un año jubilar y me dice, oye, queríamos hacer ahí una misa en la SEO, por eso he puesto ahí el altar mayor de la SEO, ¿no? Y me dice, hemos pensado que por qué no decías tú unas palabras. Entonces allí me vi yo, antes de la misa, con don Alfonso Millán, que estaba entonces de vicario, pues haciendo unas palabras, ¿no? Es la primera vez que me puse a reflexionar sobre ciencia y fe. Luego intervienen muchas personas que me van animando mucho. Un día aparece por allí Álvaro Alemani con Milagros Alcubilla. ¿Estás aquí, Milagros? No. Ah, mira, ¿te acuerdas? ¿Mm? Y entonces me dicen, oye, queremos hacer un grupo aquí en el Pignatelli, ¿eh? Y pues queríamos contar un poco contigo. Bueno, pues le dije que muy a gusto, ¿no? Y luego, pues de nuevo José Alegre me invita a muchas de estas conferencias y gracias a ellos, pues las reflexiones que voy a poder hacer, pues han surgido no solo de vivir como científico teniendo fe, sino como un poco más, ¿no? Y eso es un poco lo que voy a ir intentando explicar. Bueno, lo primero que quiero decir, y es un poco, empezando un poco por lo que es mi fe, vosotros podéis irlo leyendo porque iré diciendo lo que me sale, como insisto que no veo bien lo que está ahí, pues iré diciendo lo que me recuerda a la diapositiva, ¿no? Pero lo primero que tengo que decir es que
creo que afortunadamente he ido progresando en mi fe en un camino que yo diría que es un camino de libertad. Siempre, a medida que he ido profundizando en la fe, me he ido sintiendo más libre, un poco a veces por la propia formación que hemos tenido podemos tener el sentimiento contrario, pero yo he tenido la suerte de ir avanzando en la fe, aumentando el sentimiento de libertad. Y ese sentimiento de libertad, pues como ya he dicho antes, me ha hecho que mis valores, que pues sería como he dicho antes, los valores de mi fe, de un compromiso social que siempre he sentido desde que era joven, y de un pensamiento científico que ha ido abordándome cada vez más y más, pues nunca lo he vivido con conflicto, ¿no? Y entonces, pues desde esta perspectiva de una fe que me parece que es liberadora, que intenta ser auténtica, que creo que quita miedos, no que los da, pues he vivido este proceso pues en libertad, ¿no? En este sentido, pues a lo largo de mi exposición, pues quiero decir que ha sido precisamente esta digamos, fe liberadora, pues lo que me ha producido que cuando analizo o veo lo que puede suponer para mí el pensamiento científico, pues ese pensamiento científico lo que hace es enriquecerme, es enriquecerme. Claro, esto también supone, que lo pongo por ahí en algún momento, que cuando tienes una fe de apertura, pues te hace enriquecerte a mí, a enriquecerle a uno personalmente en multitud de situaciones o de vivencias, de escondrijos vitales o de escondrijos físicos que va uno encontrando en su camino y que la fe lo que hace es enriquecerte esas experiencias, no limitártelas, sino enriquecértelas. Desde el punto de vista del pensamiento científico, creo que lo que me ha ido aportando en mi vida pues es una capacidad de observar la realidad, de observarla desde un análisis más crítico, es decir, más riguroso, que supone que te va produciendo pues muchas cosas. Primero, una percepción de nuevo también más enriquecida. Una cosa muy importante, me gustaría contar una anécdota. En una conferencia que estaba dando en Madrid sobre este tema, un amigo mío me dice, oye, perdona, pero yo prefiero creer en una creación de 7 días que en un proceso evolutivo creador. Y le digo, pues cuando uno cree algo no hay nada que decir, la creencia está por encima de cualquier razonamiento. Pero déjame que te diga una cosa, te estás perdiendo un montón de cosas. Te estás perdiendo, si tú lees el Génesis, algo que también he hablado en estas conferencias, desde una perspectiva evolutiva, no sabes qué hermoso es el Génesis. Y cuánto se te abre desde la lectura del Génesis si lo ves desde un pensamiento moderno. Se te abren multitud de horizontes, es mucho más bello. Tú haz lo que quieras. Pero mi consejo es que no tengas miedo, que abras tu mente y haz lo que quieras. Y si lo haces por creencia, todo mi respeto. Bueno, pues ese sentimiento también lo he tenido. También tengo que decir que me ha ayudado, no sé si lo tengo escrito en algún sitio, pero quiero decirlo y espero que nadie le asuste, y si lo asusta, pues que lo borre, ¿no? Pero yo no veo en la fe nada mágico, A mí las vivencias un poco, digamos, mágicas que puede inducir la fe me dicen muy poco, ¿eh? Me dicen muy poco, humanamente. Me dicen más cuando entiendo la fe y entiendo muchas cosas que no se pueden entender
lógicamente, porque desde luego creo que el conocimiento científico sigue siendo limitado y que hay muchas cosas que no conocemos, pero me cuesta mucho menos admitir todas estas cosas, me produce mucha más belleza, mucha más riqueza desde el punto de vista humano y de lo que supone para el hombre la fe que pensar en actuaciones mágicas, que para muchos no lo serán, y todo mi respeto, pero quiero decirlo, ¿no? Y claro, cuando un poco la ciencia y la fe se ponen juntas, pues entonces te vas enriqueciendo mucho personalmente. Y entonces el pensamiento científico, que es lo que voy a comentar a continuación, ¿no? que es básicamente uno de estos puntos que supone el conocimiento científico, pues que el conocimiento científico me ha hecho comprender mejor, entender mejor, darle una forma de entendimiento humano mejor a la fe que yo tenía. Y un poco a esto es a lo que voy a dedicar la última parte de la conferencia. Entonces, esta última parte de la conferencia es en la que expongo un poco la principal participación que ha podido tener mi pensamiento científico en entender lo que es mi fe, mi vivencia creyente, ¿no? Que es esto que está puesto ahí como la kenosis. La kenosis o el vaciamiento de Dios. Perdonadme un poco la petulancia, luego lo iremos simplificando. Pero para que esto se entienda bien, quiero decir que esto me surge desde esta experiencia, que claro, yo como científico se dedica a la biología, pero yo creo que cualquier científico de hoy tiene delante un paradigma, una gran idea, un gran concepto científico de entender el mundo hoy, que es la evolución. La evolución que no solo está ceñida al mundo biológico, sino que es una evolución que podemos extender como paradigma a todo el universo. Y el universo es cambiante. El universo cambia. Claro, intrínseco a un concepto de creencia, luego esto lo veremos un poco, las distintas maneras que hay de ver esto en la sociedad moderna, al final, en la dedicatoria que hago, pues desde el punto de vista científico la evolución es el gran paradigma del pensamiento científico hoy, y desde este punto de vista pues hay que compatibilizarlo con un concepto de Dios que es el mismo que yo tengo, porque mi fe es cristiana. Yo creo en un Dios que es creador y en un Dios implicado en la creación. Creo que, por simplificarlo, pero en un Dios creador, pero que está implicado en la realidad. Y esto es un gran, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista creyente, pues hay muchas respuestas, ¿no? Pero yo no voy a dar más que mi respuesta personal, lo que esto supone para mí. Y eso es la kenosis. Y vamos a ver qué es la kenosis. La kenosis, utilizo el término kenosis porque la primera vez que lo oí en relación con estas ideas, pues me hablaron de kenosis y me gustó mucho, ¿no? La kenosis es un término griego que quiere decir, según he leído, puedo estar equivocado, y lo que he leído puede estar equivocado, pero quiere decir un poco vaciamiento, ¿no? El vaciamiento, quiero decir, pues un poco el anonadamiento, la negación un poco de uno mismo, en el sentido que luego lo comentaremos, ¿no? Y está sacado después de la traducción griega de los filipenses, que dice que Dios se vació a sí mismo para hacerse siervo, hacerse hombre, permitió que llegara a la realidad humana y hacerse siervo, ¿no? Se vació, prescindió de su naturaleza y se hizo hombre. Bueno, es una idea muy digamos, lógica, griega, perfecto, pero sirve perfectamente para este concepto, para que luego lo vayamos entendiendo más
esto es un poco exactamente, si uno quiere entender por qué me surge a mí este interés por esta idea, porque es la manera de entender lo que es la evolución. Es decir, Dios actúa como creador, pero deja que lo que está creado actúe con un funcionamiento propio, tiene autonomía. Se niega y le da posibilidad a la criatura. Yo creo que esto, que puede sonar un poco artificial, me gustaría poner imágenes que creo que todos entenderemos perfectamente. Kenosis, digamos, renuncia a uno mismo, vaciamiento, como queráis decir, es exactamente lo que hacen los padres con los hijos. Es exactamente, está ligado al concepto de padre y al concepto de hijo. Y es dejar que el hijo sea por sí mismo. No, muchas veces los padres tenemos el peligro de no querer hacer esto, querer que el hijo sea como el padre, ¿no? Pero todos sabemos que la auténtica paternidad, maternidad, es dejar que el hijo sea por sí mismo. El hijo va a ser no tu criatura, va a ser él. Va a ser él. Y además, por mucho que nos empeñemos en que no sea así, la realidad acabará haciendo que los hijos sean ellos, no sean nuestros, sean ellos. El nuestro es por el afecto, pero ellos son ellos, hacen su vida, por mucho que nos empeñemos. Pues un poco igual, ¿no? Esto está profundamente ligado al concepto de libertad. Y cómo es compatible dar la vida con la libertad del nuevo ser viviente, ¿no? Y está exactamente en el concepto de todo lo que es el amor de Dios más puramente cristiano, ¿no? Hay una imagen también que se utiliza mucho, que a mí también me gusta mucho, y es para que exista la tierra, se tiene que retirar el mar. Y eso es auténticamente cierto, geológicamente cierto. Para que exista la tierra se tiene que retirar el mar. Y para que en la tierra haya vida, pues el mar está interviniendo continuamente, lloviendo, con los cambios climatológicos. El mar forma parte de nuestra vida, aparte de que todos sabemos que no hay vida sin agua, ¿no? Pero para permitir ese ser hay que retirarse, ¿no? Es el concepto de libertad. Bueno, pues a mí esta idea, que la descubrí mucho cuando me puse a ver el concepto de la evolución desde este punto de vista, ¿no? Y que me parece, desde una fe cristiana actual, me parece maravilloso, ¿no? Y es que Dios crea un universo que va teniendo autonomía, que se va desarrollando, y que cuando yo me considero un ser creado, me parece mucho más profundo pensar que soy ser creado como consecuencia de una acción de Dios que no es una intervención directa, ¿no? Es decir, este aspecto mágico no es, a ver si me quiero explicar, no es que un espermatozoide se haya unido a un determinado óvulo para dar lugar a Manolo López, sino que Manolo López es la consecuencia de la existencia del universo, ¿eh? Y hay cosas de estas muy bonitas, ¿no? Y en todo, si uno lee desde esta perspectiva los Salmos, está plagado de estas imágenes. Somos hijos del universo, ¿eh? Está plagado de estas imágenes. O de las imágenes que tienen que ver con el crecimiento. Las imágenes que tienen que ver con el crecimiento. Si recordáis el Evangelio, está llena de imágenes del crecimiento, está llena de imágenes de dejar crecer. A mí esto de dejar crecer, dar libertad para que el otro crezca, me parece intrínsecamente cristiano, ¿eh? Dejar crecer, dejar crecer. Hay
Si recordáis, ahora a todos nos vendrán parábolas o imágenes de crecimiento de la que está llena el Evangelio, ¿no? Y no veréis una sola imagen que diga que corte el crecimiento, ninguna, ni siquiera la cizaña, ni siquiera la cizaña. Dejar crecer. Y esta idea del crecimiento me parece muy profundamente ligada al concepto de kenosis, al concepto de evolución y al concepto de comportamiento humano, comportamiento cristiano, ¿no? Bien, pues siguiendo en esta línea, a mí me parece que también la kenosis tiene mucho que ver con lo siguiente. Con el comportamiento humano, comportamiento entre humanos, y es el siguiente. Dios, en contra de lo que podamos pensar, y el Evangelio, nuestro Evangelio, el Evangelio de los cristianos está lleno de esta imagen, Dios no patrimonializa, Dios no impone, Dios deja crecer, Dios te deja hacer, sobre todo tu libertad. Sobre todo tu libertad. Y si ese es el comportamiento de este Dios en el que creemos, nosotros no podemos patrimonializar. Nosotros no podemos patrimonializar. Nosotros tenemos que dejar crecer. Nosotros tenemos que respetar al otro. Dios no impone. No hay nada, a mí me parece que no hay nada menos cristiano que el hombre explote al hombre. Y tenemos la historia y el mundo moderno lleno de explotación del hombre por el hombre. Y no hay nada menos cristiano si creemos en este Dios que se comporta de esta manera, que nosotros somos hijos del resultado del universo, si nos deja crecer, pues no hay nada peor que nosotros no hagamos lo mismo con nuestros semejantes, ¿no? Que no nos cuidemos, que no cuidemos a nuestro entorno o que explotemos. No me parece que haya nada peor que explotar el hombre al hombre, también el hombre a su entorno. Yo muchas veces, desde este punto de vista que estoy planteando, si yo soy hijo del universo, si soy resultado del universo, de la acción de Dios en el universo, pues no puedo entender que explotemos a nuestro entorno, o un entorno al que yo he sido hijo también del entorno, ¿no? Mi padre, mi madre, mis abuelos, mi entorno, mis antecesores, el resultado de la evolución. Bueno, y no sé si me dejo alguna cosa, pero ya me acordaré. Bueno, entonces, desde esta perspectiva, que es qué me ha aportado el conocimiento científico a mi fe, y sabiendo que es mi fe la que me ha dado la libertad para entender el conocimiento que luego he conocido, ¿no? Pues si pienso en esto, pues entonces diría que la escalera de Jacob yo la entiendo así, y es que, digamos, el método que me ofrece el mundo de hoy para poder comprender mejor, asumir la realidad desde una visión creyente, ese método es el pensamiento científico. Porque el pensamiento científico, lo creamos o no, está en nuestra realidad de cada día. Y está en nuestra realidad de cada día. A mí no me gusta por hablar de mágico, ¿no? Es decir, yo no tengo ninguna prevención a admitir que hay conocimiento que no conozco, que no conocemos, porque conocimiento es en plural, ¿no? No me asusta que haya realidades que no conozca, y me parece una ingenuidad absoluta del hombre de hoy pensar que lo conoce todo, ¿no? Me parece una ingenuidad. Y por consiguiente habrá cosas que no conozca, pero el que haya cosas que no conozca no quiere decir que esas cosas sean mágicas. Y sin embargo hoy en la sociedad que vivimos, pues hay mucha tendencia a huir a lo mágico, ¿no?
¿Qué es lo mágico? Pues lo mágico, es decir, la magia, es decir, un elemento externo a la realidad, ¿no? Pues yo no creo en eso, pero sí que creo que hay mucho conocimiento que no tengo. Pero desde luego, lo que sí que sé que es que el conocimiento que tengo me acerca a Dios, ¿eh? En ese sentido, pues está la escalera de Jacob, ¿eh? La escalera de Jacob para mí es que la ciencia es un buen instrumento para conocer la realidad y como tengo fe, pues así entenderla mejor desde el punto de vista de mi fe. Y desde este punto de vista, pues es como entiendo pues esas palabras tan hermosas de ese Génesis 20 que le dice Yahvé a Jacob, le dice, yo soy Yahvé, yo soy tu Dios. Esta tierra que tú tienes es tuya y tus descendientes son tuyos. O dicho de otra manera, cuídalos. Eso está también en el final de la creación del Génesis. Cuídalo, le dice al hombre, oye, encárgate de esto, ¿eh? No, es un pensamiento pues tan en la raíz cristiana como que está en el propio Génesis, ¿no? Y entonces pues le dice, oye, esto es tuyo, esta es tu descendencia, ¿no? Y a mí me parece pues que este es el mensaje de compromiso que tiene esta idea de la kenosis, del vaciamiento. De la evolución vista desde un pensamiento cristiano, y es que, por favor, preocupémonos de nosotros, unos de otros, ¿no? Preocupémonos, ¿eh? Somos todos hijos del mismo universo que creemos que es hijo de Dios. Y esto es un poco lo que yo quería exponeros, y me gustaría, esto lo tenía puesto al final, pero al principio, pero creo que se entiende mucho mejor cuando se pone al final. Y es que yo tengo amigos cristianos, de fe cristiana. Tengo amigos que no son cristianos, pero que creen básicamente en los dos conceptos que yo he puesto encima de la mesa, que es un Dios creador implicado en la creación, pero no son cristianos. No es que sean protestantes, es que no son cristianos. Tengo amigos musulmanes. Les cuesta trabajo, pero hacen esfuerzos por plantear lo que yo estoy planteando aquí, pero cada vez hacen más esfuerzo, porque creen en la evolución y tienen que dar 20 saltos para hacerlo compatible con lo que tienen escrito. Todavía no han pasado del salto este que yo digo de no creerse el Génesis al pie de la letra, que es mucho más hermoso no tomarlo al pie de la letra, ¿no? Pero tengo amigos musulmanes, yo he hablado con ellos de esto, ¿eh? Y tengo muchos amigos, que todos tenemos, que creen que hay algo que es creador, pero que hay un principio, no saben si es Dios o no. Yo estoy hablando de lo que se conoce en este mundo tan amplio de los agnósticos, ¿no? Que cree que hay un principio creador, pero que Dios no está implicado aquí, porque claro, hay algo que me he dejado. Yo no sé explicar cómo, pero yo sí que creo que Dios está inspirando eso que decía yo, que era la autonomía de lo creado, la autonomía del universo, pero yo sí que creo que lo inspira. No sé cómo, pero sí que creo que lo inspira. Es decir, que Dios sí interviene. Y me decís, ¿y por qué? Porque yo creo que interviene no de una manera mágica, pero yo creo que es activo en mi vida, pero no de una manera mágica. Entonces creo que es activo en mi vida, y ¿cómo no va a ser activo en la creación? Si yo lo experimento como activo en mi vida, ¿no? Sí que creo que Dios está implicado, ¿no? Como el ejemplo este que ponía, ¿no? Es decir, uno le da libertad al hijo, pero tu acción sobre el hijo está en lo que el hijo ha vivido de ti. ¿Vale? Pues igual. O el mar se separa para la tierra, para dejar crecer la tierra, pero la está inspirando con la humedad, con la lluvia, con los ciclos de los vientos. Bueno. Y luego hay otros que no creen que exista un principio creador. Y no seré yo quien esté diciendo que ninguna de estas posiciones sea la verdadera, ¿eh?
Yo no me atrevo a decir eso. Lo que sí que quiero decir, y es lo que he hecho con vosotros, es explicar cómo lo vivo yo. Y eso es lo que acabo de hacer. Muchas gracias. Tenemos unos minutos, como cada día, para poder hacer nuestras preguntas o nuestras peticiones de aclaración. Vamos pasando el micro a quien levante la mano y así podemos escuchar todos la intervención. Profesor y magnífico señor. La verdad es que la idea de la kenosis me ha sorprendido muy gratamente, pero entiendo que lo que brilla, lo que permanece de todo el conjunto de esa filosofía es la falta de patrimonialización, la libertad, básicamente, ¿no? Y en esto querría acercarme a la vida real, porque es idílico de lo que hemos hablado, pero acercarme a la vida real y tratar de conjugar o de comparecer, por ejemplo, lo que serían una cosa que le afecta muy directamente, que son las moléculas de los fármacos en relación con sus patentes. Yo soy un firme defensor de la no patentización, o sea, de que haya libertad de investigación y esa investigación se divulgue y no se patrimonialice, o por lo menos, si se tiene que patrimonializar, que sea en términos de un interés social importante y tal. ¿Cuál es su pensamiento a la luz de lo que nos ha explicado sobre este tema? Muchas gracias. No se me había ocurrido llevar la kenosis a los derechos de patente. Bueno, pues vamos a ver. Si lo que me dices es desde el conjunto de lo que he dicho, cómo veo el uso de los fármacos, ¿vale? Pues yo te lo voy a decir, lo he dicho muchas veces. Me llama la atención y cada vez hay más gente que le llama la atención lo que voy a decir ahora y hay movimientos muy importantes en el sentido de lo que voy a decir ahora. La industria farmacéutica gasta miles de millones, muchos miles de millones de euros o de dólares, que hay muy poca diferencia, para conseguir a lo mejor un nuevo fármaco que es un mejor disminuidor de los niveles de colesterol, por no usar el término médico, que baja mejor los niveles de colesterol con menos efectos secundarios. Y para conseguir una vacuna eficaz contra la malaria, que es la principal causa de muerte por infección en el mundo, pues ha tenido que surgir Bill Gates con una idea genial y su fundación buscando cuánto se había avanzado esto y poniendo muchos millones para que una industria farmacéutica empiece a entender que su molécula que tenía ahí guardada puede ser interesante y que a lo mejor obtiene algo de beneficio con Bill Gates o con otras acciones del mundo civilizado para extender una vacuna de la malaria. No, o dicho de otra manera, la industria farmacéutica está dedicada a la salud de una población que vive bien, que está envejecida y que tiene a lo mejor problemas metabólicos por la sobrenutrición. Cuando en el mundo hay problemas de investigación muy importantes relacionados con la malnutrición o con las enfermedades infecciosas. Esto es una realidad que existe en nuestro mundo hoy. En el caso, puedo ponerte otras terribles contradicciones. No voy a eludir, porque me apetece mucho hablar, la política agraria europea es injusta. La política agraria europea por la que nos pegamos los europeos produce productos subvencionados que arrasan cosechas del tercer mundo. ¿Está mal la política agraria europea? No,
pero es terriblemente perjudicial para el tercer mundo. Esto es un poco un conflicto que tenemos en la sociedad moderna y que no podemos eludir, no podemos resolver, pero tenemos que ser conscientes de que estamos sumergidos en estos conflictos de injusticia. Gracias por sus palabras y ha insistido bastante en unir la fe o en fundamentar la fe en la renuncia o en la kenosis, pero han nombrado por 2 o 3 veces el compromiso social y me gustaría saber qué papel ha jugado el compromiso social en su fe. Lo he relacionado directamente al concepto de Dios creador que se vacía a sí mismo, es decir, al concepto de un Dios que se da sin patrimonializar, sin imponer. Y si uno es consciente de eso, no tiene más remedio que responder socialmente con el mismo concepto, que es con el concepto de hacer lo mismo, ¿no? Esta, yo creo, es el ABC un poco del pensamiento cristiano. Si yo procedo de esto, pues tengo que actuar igual. Yo quería preguntarte una cuestión un poco, en primer lugar, una cuestión de detalle, que tiene que ver con lo del dibujo. Yo creo que el dibujo, esas figuras que se ven ahí de los ángeles, abajo Jacob, los personajes humanos, tiene, yo creo que más bien la traza de Dalí, creo que de Dalí, más que de Midó, porque son figuras dalinianas, esa forma tan estilizada, pero de todas maneras ya lo buscaremos. Al principio, perdóname, pero no me acuerdo. ¿Qué es? Y en la penúltima también. ¿Qué es, Dalí o Miró? Yo creo que las figuras son de dalinianas, No, bueno, lo que ponga en el pie pones Midó, has puesto tú, pero las figuras para mí eran dalinianas. Esos personajes así tan estilizados, esos ángeles así, salen mucho en la pintura, más que en la de Midó, vamos. Pero vamos, pues da igual. Si hay cosas más importantes que no tengo claras, esta desde luego no te lo voy a discutir. Esto es anecdótico, nada más. Solo era anecdótico, ¿no? Bueno, yo creo que es posible que me haya equivocado hablando y es posible que me haya equivocado escribiendo. Cualquiera de las dos cosas es posible. No, la otra cosa tiene que ver con la última frase que has dicho, que a nadie pretendo convencer porque yo nunca estoy del todo convencido. Bueno, que lo expliques un poco más, sobre todo el final. En el sentido, creo que tiene que ver, después lo has dicho, pero vamos, que lo explicases un poco más, con ese misterio de Dios, de creador, que se implica, ¿no? Ahí hay un misterio profundo que yo creo que tiene que ver con esa otra frase, pero en fin, para que lo explicases un poco más. Porque yo el tema de la kenosis también lo conocí, bueno, a través de un físico, con lo cual ya me resultó un poco más fácil, que fue Paul Kinghorn, el primero con el que me encontré con el término y ya pues sí que entendí un poquito, ¿no? Hablando de las leyes de la naturaleza y todo esto, ¿no? Pero vamos, creo que por ahí va la cosa. Es decir, yo creo que esa es una parte medular de lo que tú has dicho, que tiene que ver pues con todo lo que has estado diciendo, ¿no? Y con la propia kenosis. Vamos a ver, el problema, bueno, el problema no, pero la realidad de la fe es que, en mi opinión, y no lo expongo desde mi percepción personal, porque no soy teólogo ni siquiera filósofo, pero bueno, desde mi percepción personal, en la fe, como he dicho antes, siempre hay un elemento de creencia. Por cierto, la creencia es profundamente humana, no lo digo yo. Uno lee a cualquier antropólogo, psicólogo, y funcionamos con creencias. Aquí estamos hablando de una creencia que es un salto en una visión intuitiva de la realidad que uno le da una determinada forma. Eso es una creencia. Uno le da una determinada forma, pero que no está sustentada de ninguna evidencia. Yo no soy ningún experto en esto, pero sé que todos funcionamos con creencias. Bueno, pues la fe es una creencia. Hay un salto en que te fías de ti mismo,
pero que no es un salto, es un salto racional, a ver si me explico. Claro que es racional. Lo que yo he estado diciendo aquí, nadie me puede discutir que está basado en elementos racionales. No es irracional, pero no es objetivable. Intrínsecamente no es objetivable. Y yo he dicho algo muy importante. He dicho, yo creo que Dios inspira la evolución. Y cualquier científico me dice, ¿dónde está la inspiración de Dios? ¿En cuántos? ¿Es un fenómeno cuántico? ¿Es un fenómeno? ¿Dónde está contemplada en la ecuación general de la relatividad de Einstein? Yo no sé, y no sé si un día uno puede encuadrarla en algún sitio. Por hoy no. Hoy por hoy no. Entonces, intrínsecamente a ese pensamiento siempre hay un factor de duda. Pero vamos, tampoco estoy diciendo nada del otro mundo. La duda forma parte de la vida humana. Y el que no tenga dudas, pues no. Lo que pasa es que hay que saber convivir hay que saber convivir con la duda, hay que saber convivir con la incertidumbre, pero es profundamente humano. Desde luego, eso que tú lo dices siempre. Perdona, José Antonio, te voy a contestar directamente, que me lo has apuntado en tu pregunta. Siempre estás hablando de que al final, en el concepto de Dios, hay un misterio. Lo has dicho muchas veces, siempre hay un misterio. Cuando uno quiere decir un misterio es algo que no es evidenciable. En ese sentido, yo siempre he dicho, me voy a meter en un charco, y puedo estar equivocado, hoy se lleva muy mal el concepto de dualismo. Yo no creo en el dualismo tampoco. En el sentido de, para que entendamos lo que quiere decir dualismo, hay unas cosas del espíritu y hay unas cosas de la materia. Eso es una idea platónica, ¿no? Lo habéis oído muchas veces. Y claro, entonces pues el espíritu va por un lado, la materia va por otro. José Antonio hace muy bien una conferencia que explica cuáles son las bases psicológicas del hecho religioso. Muy interesante y que a lo mejor a algunos le puede producir duda. Usted me está diciendo que la trascendencia es una realidad psicológica humana, y José Antonio, que habla muy bien de esto y habla de ideas de psicólogos y de psiquiatras, dice que sí, la trascendencia. Y él mismo dice la trascendencia no significa, o sea, que existe un concepto de trascendencia, es decir, que hay una parte de mi psicología y hay genes implicados en eso, que no, a mí no me escandaliza nada, es decir, que dice que la realidad que nosotros percibimos luego la convertimos o tenemos en nuestro interior en una visión más trascendente, no directamente real. Y eso, como decía muy bien José Antonio, es perfectamente asumible sin creer en Dios. La espiritualidad, para que nos entendamos, es posible una espiritualidad sin Dios. Bueno, pero al final, decía José Antonio, hace falta dar el paso de Dios, y eso es un misterio. Pues eso es lo que estoy diciendo yo con otras palabras y sin saberlo explicar bien, que tú lo haces muy bien. Milagros. Sí, yo no voy a hacer ninguna pregunta, pero cuando estabas hablando, pues ha venido a mi mente un rector de la Universidad de Múnich. Cuando yo estaba en Múnich, había un rector muy famoso, un buenísimo rector, Lobkowitz. Y escribió un libro, siendo rector, que lo tituló Von Professor zu Confessor, decía, ¿no? De profesor a confesor. Y en este libro explicaba que él, cuando era joven, era profesor joven, pues a sus alumnos les daba distintas teorías. Le parecía que respetar la libertad de los alumnos, que para él era muy importante, pues era presentarle pues distintas teorías, distintas posibilidades,
para que los alumnos eligieran. No quería de ninguna manera influir en el modo de pensar de los alumnos. Y que a medida que se fue haciendo mayor, se dio cuenta de que él, la verdad, no estaba obrando bien, porque muchísimos alumnos le preguntaban: ¿y usted qué piensa acerca de esto? ¿Y cuál es su opinión acerca de esto? A mí me lo ha recordado la conferencia, y me lo ha recordado también esta frase en la que se fijaba José Antonio, ¿no? Que tú decías: a nadie pretendo convencer. Entonces este señor decía en su obra pues que él no pretendía convencer a nadie, pero que se fue dando cuenta de que era importantísimo ser confesor, en el sentido de confesar la propia identidad, no en el sentido de confesar la propia identidad, decir lo que se piensa a los demás, que era muchísimo más honrado y dejaba en libertad absoluta a los estudiantes que hicieran lo que quisieran, que pensaran como quisieran, pero que él se había convencido de que tenía que decir lo que él pensaba. Bueno, pues me ha gustado mucho tu conferencia, la verdad, me ha gustado muchísimo, y me parece que tú has pasado también de profesor a confesor, en este sentido de confesar aquí tu fe y explicarla tan maravillosamente como lo has hecho. Y también quisiera agradecer a Pepe, a don José Alegre, el que nos haya impulsado en este ciclo a realmente pasar de científico a confesor, poder confesar nuestra fe, nuestra creencia o nuestra no creencia, porque también ha habido una de estas conferencias que era científico y no creyente, es decir, el convencimiento que cada uno tiene sin pretender convencer a nadie, sino, como decías tú, Manolo, solo pretendo explicarme. En ese sentido, bueno, pues te agradezco muchísimo todo esto. Gracias. Pues gracias a ti. Parece que no hay nadie más. Pues de nuevo, así todavía aquí a este otro lado, tenemos una última palabra. Ahí al final, por el pasillo. Una pregunta breve. ¿Para usted la evolución ha dejado de ser teoría? ¿Se puede considerar ya un hecho? Vamos a ver. La existencia del átomo es la teoría atómica. Y un físico hoy no pone en duda la existencia del átomo, pero en los libros de texto viene como teoría atómica. Desde el punto de vista científico, cuando una teoría es una gran formulación que hace explicar muchos hechos de la realidad. Por eso se dice teoría evolutiva. Teoría evolutiva. La teoría evolutiva, todas las evidencias biológicas que existen solo son explicables desde el punto de vista de la teoría evolutiva, hasta que haya evidencias que puedan demostrar otra cosa. Ese es en este sentido, la ciencia se basa en evidencias. Las evidencias de hoy solo tienen la explicación de la teoría evolutiva, en su sentido más amplio, que va adquiriendo unas dimensiones muy interesantes, mucho más amplias de la que podemos imaginar, pero es teoría evolutiva. Si hubiera, porque lo contrario a la teoría evolutiva, a ver si esto es una cuestión que es necesario explicar terminológicamente, en los términos. La teoría evolutiva lo que niega es que exista hechos concretos creacionistas. Eso es lo que niega.
no niega la creación. Este señor Francis Collins, que te he enseñado antes, es 100% evolucionista, por supuesto. No hay otra manera de ser científico hoy que no sea evolucionista, ¿eh? Pero es creyente, y al ser creyente cree que existe una creación. Lo que pasa es que el creacionismo clásico, lo que cree, por ejemplo, lo que creen mis amigos musulmanes, yo te voy a decir para que no nos entendamos mal. Los musulmanes, yo tenía un musulmán haciendo la tesis conmigo que trabajaba en genética humana y trabajaba en genes humanos, y lo que partíamos era del concepto de que los genes humanos han ido cambiando a lo largo de la historia humana. Y él me decía, me preguntó una vez, oye Manolo, ¿hay relación entre estos genes y los genes del chimpancé? Le digo, pues claro que la hay, claro que la hay. Y puedes establecer y relación con neandertal. Y a medida que se va viendo ahora genes humanos, pues puedes ir estableciendo la correlación de genes humanos con primates. Y bueno, perdón, existe toda la escala biológica está relacionada genéticamente hoy, ¿vale? Y me dice, es que yo no puedo creer eso. Y le digo, ¿y tú cómo puedes entender que estás estudiando y viendo que los genes humanos han cambiado? Y me dice, porque yo creo que Dios creó al hombre y luego ya, una vez que creó al hombre, tú me dices que hace 150.000 años. Pues me lo creo. Dios creó al hombre hace 150.000 años y desde entonces el hombre ha ido evolucionando. Entonces, esa visión, que sigue siendo creacionista, es lo que representa hoy, en una versión americana, el diseño inteligente. Y es, claro, yo no puedo negar que los seres vivos están relacionados a lo largo de la historia, porque la evidencia... Pero yo creo que Dios ha intervenido directamente en determinados puntos de la evolución. Para mí, yo no necesito creer eso. Me parece mucho más interesante, mucho más bello, mucho más cristiano y mucho más de Dios, que Dios está inspirando todo, pero no sé cómo, pero no siendo genetista. Es que a Dios le hemos hecho relojero. A Dios Einstein le hizo cosmólogo. Einstein, en este sentido, es un hombre que es profundamente creyente, pero que no puede admitir la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica tiene elementos de azar estadístico. Y bueno, hay una famosa frase que dice Einstein, Dios no juega a los dados. ¿Cómo se puede admitir una realidad que forme parte de la realidad el azar? Si Dios está interviniendo, en este caso como estadístico, pues no permitirá el azar. Estará interviniendo directamente cada vez que chocan dos partículas cuánticas a ver cómo se va cada una. Me parece muy poco interesante ese Dios. Esa es mi visión. Desde este punto de la visión que yo tengo, desde mi pensamiento científico, que si un día me lo desmonta, que no hay evolución o que la evolución va a cachos, pues tendré que revisarlo, ¿eh? Pero desde el punto de vista de lo que hoy es aceptado es que la teoría evolutiva es lo único que responde a toda la observación biológica actual. Pero, insisto, no creo en un Dios que a medida que vayamos, y si un día descubrimos que existe comunicación parapsicológica, resulta que a Dios le haremos parapsicólogo. Es decir, conforme vamos evolucionando en nuestro pensamiento científico, le damos a Dios la responsabilidad de responder de las leyes de esa nueva ciencia. Vaya pobreza de Dios. ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido. La presencia escondida de un creyente que va siempre buscando y buscando, entusiasmado, un Dios a quien no puede nunca ver. Pues la fe lleva implícita precisamente eso, la idea de la kenosis.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, por este rato tan bonito y tan interesante que hemos pasado. Gracias a todos por la asistencia y mañana tenemos la última conferencia para poner punto final al curso y será con el profesor Auleta, que viene mañana mismo por la mañana de Roma para hablarnos de evolución, autotrascendencia humana y sentido religioso y humanista.